Vamos a dar comienzo a la primera parte de la clasificación de las enfermedades periodontales y periimplantarias. Las dos principales asociaciones científicas mundiales en periodoncia, la Academia Americana de Periodoncia y la Federación Europea de Periodoncia, se unieron para desarrollar un nuevo sistema de clasificación. Esta unión concluyó con la formación del Taller Mundial sobre la Clasificación de las Enfermedades y Condiciones Periodontales y Periimplantarias en el año 2017, la cual fue publicada en el año 2018 y sobre ella vamos a hablar a lo largo de 3 clases. El taller estuvo formado por 4 grupos de expertos de todo el mundo y cada grupo encaró una temática periodontal. Así, el grupo 1 definió salud periodontal y gingivitis, el grupo 2 periodontitis, el grupo 3 manifestaciones periodontales de enfermedades sistémicas y alteraciones del desarrollo ahí adquiridas, y el grupo 4 enfermedades y alteraciones periimplantarias. Uno de los cambios más significativos se produjo con la definición de salud y la incorporación de las enfermedades de los tejidos perimplantarios que no estaban en la clasificación anterior. También se modificó la descripción de la gingivitis, que era innecesariamente compleja en la clasificación de 1999. El grupo 1 definió la salud periodontal histológica y clínica y dividió a la gingivitis en 2 grandes grupos: gingivitis inducida por biofilm dental y enfermedades gingivales no inducidas por biofilm dental. La mayoría de los cambios con respecto a la clasificación anterior en el grupo 1 están asociados a la inflamación gingival inducida por placa bacteriana y a una definición específica de salud periodontal. Una definición de salud periodontal sería que es un estado libre de enfermedad periodontal inflamatoria. La salud periodontal se define por la ausencia de inflamación clínicamente detectable. Sin embargo, ciertos niveles de inflamación son consistentes con salud general clínica. A nivel de cada sitio, la salud gingival clínica está asociada a un infiltrado inflamatorio histológico y una respuesta del huésped relacionada con la hemostasia. Aún así, no existen signos clínicos de inflamación. También se definió la salud periodontal prístina, correspondiente a una estructura sana, con ausencia total de inflamación clínica y vigilancia inmune fisiológica en un periodonto con soporte normal, es decir, sin pérdida ósea ni de inserción. Dado que en medicina la normalidad es definida como el encaje del 95% de la población y que el 95% de los adultos tienen uno o más sitios de sangrado en sus bocas, el término salud tiene que aceptar algunas zonas localizadas con inflamación ligera. La salud prístina, por lo tanto, puede ser considerada como algo excepcional y limitado en gran medida en los libros de texto. Cuando nos referimos a salud, nos referimos a salud gingival clínica, que puede estar presente tanto en un periodonto intacto como en un periodonto reducido. En un paciente sin periodontitis, por ejemplo, en pacientes con alguna forma de recesión gingival o después de una cirugía de aislamiento de corona, y fue definido como la presencia de menos del 10% de sitios con sangrado de sondaje y profundidad de sondaje de 3 milímetros o menos, teniendo en cuenta que se toman 6 sitios por pieza dentaria, y estos son mesiovestibular, medio vestibular, distovestibular, mesiopalatino, medio palatino, distopalatino o lingual según corresponda. La salud gingival clínica también se puede encontrar en un periodonto reducido con un historial de periodontitis, que actualmente es periodontalmente estable y se acepta como salud a la presencia de profundidades de sondaje de hasta 4 milímetros en pacientes que han tenido periodontitis, pero ninguna puede dar positivo al sangrado. Si algún sitio sangra, debe tener como valor de profundidad de sondaje máximo 3 milímetros o menos, y el sangrado al sondaje debe estar al máximo en 10% de los sitios. Recién definimos la salud periodontal clínica. Si a un paciente sano le permitimos acumular biofilm, al cabo de unos días vamos a estar en presencia de gingivitis. Si realizamos el tratamiento de la gingivitis, podemos volver a salud, ya que la gingivitis es reversible. Pero si no lo tratamos y dejamos que siga acumulando placa bacteriana, no sabiendo si nuestro paciente es susceptible a enfermedad periodontal o no, puede desarrollar periodontitis, que no es reversible.
Luego del tratamiento periodontal se puede volver a la salud, lográndose la estabilidad de la enfermedad periodontal, que se definirá como un estado en el cual la periodontitis se ha tratado con éxito, mediante el control de factores locales y sistémicos, con profundidad de sondaje igual o menor a 4 milímetros, pero ninguna de estas localizaciones sangran. Y también podemos tener un paciente con periodontitis en remisión, en el cual el tratamiento ha resultado en la reducción, aunque no la resolución total de la inflamación, y algunas mejoras en la profundidad del sondaje y niveles de inserción, pero no el control óptimo de estos factores contribuyentes sistémicos o locales. Y pacientes con periodontitis no controlada, casos inestables con alta probabilidad de recidiva de periodontitis. Gingivitis inducida por biofilm dental, asociada solamente a biofilm. La gingivitis inducida por biofilm dental se define como una lesión inflamatoria resultante de la interacción entre el biofilm dental y la respuesta inmunoinflamatoria del huésped, que permanece contenida dentro de la encía y no se extiende al periodonto de inserción. La gingivitis inducida por placa comienza en el margen gingival y puede extenderse a lo largo de la encía, y es reversible al reducir los niveles de placa. Los pacientes pueden notar síntomas que incluyen sangrado de cepillado, sangre en saliva, hinchazón, enrojecimiento gingival y halitosis. Los signos clínicos de la gingivitis inducida por biofilm dental incluyen aumento de volumen, aumento de la profundidad del sondaje, cambio en la coloración, se la ve más roja, cambio en la consistencia, se la observa edematosa, de forma irregular, pierde el contorneado, se hace redondeada y presenta sangrado del sondaje y no presenta pérdida ósea. La gingivitis puede desarrollarse en un periodonto intacto en un paciente sin antecedentes de periodontitis y sería una persona con signos de inflamación sin pérdida de inserción. Y también en un periodonto reducido, caracterizado por el retorno de la inflamación inducida por bacterias al margen gingival en un periodonto reducido sin evidencia de pérdida de inserción progresiva. Un paciente con periodontitis tratada con gingivitis actualmente presenta profundidad de sondaje menores de 3 milímetros con sangrado y hasta 4 milímetros sin sangrado. Estos pacientes presentan un riesgo de recidiva de periodontitis, por lo tanto, se requieren mantenimientos más estrechos. La gingivitis no causa directamente la pérdida de un diente. Sin embargo, manejar la gingivitis es una estrategia preventiva primaria para periodontitis. Los datos epidemiológicos han mostrado que la gingivitis inducida por placa es prevalente en todas las edades y está considerada la forma más común de enfermedad periodontal. El sangrado del sondaje es el principal parámetro para determinar la salud o la gingivitis. Según la cantidad de sitios con sangrado del sondaje, la gingivitis puede ser clasificada en gingivitis localizada, cuando está presente entre el 10 y el 30% de los sitios con sangrado del sondaje, contabilizando 6 sitios por pieza dentaria. O gingivitis generalizada, más del 30% de los sitios con sangrado del sondaje. Y esto puede presentarse en un paciente con gingivitis en un periodonto intacto o reducido. La gingivitis inducida por placa puede estar modificada por factores sistémicos o locales. Los factores de riesgo sistémico o factores modificadores son aquellas características presentes en un individuo que alteran la respuesta inmunoinflamatoria a una determinada carga de biopelícula, resultando una inflamación exagerada. Son diversos estados sistémicos que pueden afectar los tejidos gingivales, como la hiperglucemia, la leucemia aguda, cambios hormonales, la dependencia de la nicotina, malnutrición. La placa bacteriana para estos es necesaria para reducir la respuesta gingival. Los factores de riesgo locales o predisponentes para gingivitis son los que fomentan la acumulación de placa en un sitio específico al inhibir su eliminación durante las prácticas diarias de higiene oral y o la creación de un nicho que fomenta el aumento de la acumulación de placa. Estos son restauraciones marginales desbordantes o subgingivales y la hiposialia o serostomía. Vamos a comenzar con la gingivitis inducida por biofilm modificada por factores sistémicos. Las variaciones hormonales que experimentan las mujeres en situaciones fisiológicas y no fisiológicas, como la terapia de reemplazo hormonal y el uso de anticonceptivos orales, produce cambios en el periodonto en presencia de placa.
Las elevaciones en las hormonas esteroides sexuales que suceden en la pubertad, ya sea testosterona en varones y estradiol en mujeres, así como también durante el ciclo menstrual, embarazo o con anticonceptivos orales de primera generación, pueden modificar la respuesta inflamatoria gingival. Altos niveles de progesterona y estrógeno disminuyen la respuesta inmune sobre el biofilm, generando mayor inflamación en respuesta a niveles relativamente pequeños de placa. La incidencia y gravedad de la gingivitis en adolescentes se ve influida por una variedad de factores, incluyendo el nivel de placa bacteriana, caries, respiración bucal, apiñamiento de los dientes y erupción dentaria. Sin embargo, el aumento dramático en los niveles de hormonas esteroides durante la pubertad tiene un efecto transitorio sobre el estado inflamatorio de la encía. En el ciclo menstrual, se observan cambios inflamatorios significativos en la encía, generalmente durante la ovulación. En el embarazo, la prevalencia y la gravedad de la inflamación gingival es significativamente mayor en la paciente embarazada versus el paciente posparto, a pesar de que la cantidad de placa permaneció igual entre los dos grupos. Y esto sugiere que durante el embarazo existe una relación directa entre la gingivitis y los niveles constantemente elevados de hormonas gestacionales. La inflamación gingival iniciada por placa y exacerbada por los cambios hormonales en el segundo y tercer trimestre presentan profundidad de sondaje aumentada, sangrado del sondaje o sangrado del cepillado dental y aumento del fluido clavicular, edema, cambios de color y contorno. El embarazo también puede estar asociado con la formación de un granuloma piógeno asociado al embarazo, que es una masa localizada de tejido muy vascularizado que se forma como respuesta a la placa durante el embarazo. Los anticonceptivos orales con alta concentración hormonal tienden a producir signos de inflamación gingival en presencia de cantidades relativamente pequeñas de placa. La gingivitis es una característica constante que se encuentra en niños con mal control de diabetes mellitus tipo 1. Y el nivel de control glucémico puede ser más importante para determinar la gravedad de la inflamación gingival que la calidad del control de la placa. En adultos con diabetes es mucho más difícil detectar los efectos de esta enfermedad endocrina en enfermedades gingivales. Las condiciones hematológicas como leucemia o condiciones premalignas como la mielodisplasia se asocian con exceso de inflamación gingival en ausencia de una acumulación excesiva de biopelícula. Ocasionalmente se observa la encía pálida debido a la infiltración de las células leucémicas, pero generalmente se la ve púrpura o rojo azulada, con sangrado gingival, úlceras y petequias. Los estudios epidemiológicos han revelado que fumar es uno de los principales factores de riesgo ambientales relacionados con el estilo de vida para la enfermedad periodontal. El humo del cigarrillo inhalado se absorbe de los vasos a los vasos capilares a través del epitelio alveolar pulmonar y entra al sistema circulatorio. Mientras que la exposición directa del humo del cigarrillo inhalados a los tejidos periodontales provoca vasoconstricción de la microvasculatura periodontal y fibrosis gingival, que a menudo es observado en fumadores. Aunque la acumulación de placa y la progresión de la enfermedad se exacerba en los fumadores tienen menos signos y síntomas de inflamación gingival. Por lo tanto, fumar puede enmascarar una gingivitis subyacente. Factores nutricionales como la deficiencia grave de vitamina C o escorbuto resultan en el compromiso de micronutrientes antioxidantes comprometidos para la defensa del estrés oxidativo y también tiene un impacto negativo en la síntesis de colágeno, lo que resulta en vasos sanguíneos debilitados y una propensión consecuente a una mayor hemorragia gingival. Agentes farmacológicos recetados sin recetas y agentes recreativos pueden actuar a través de diversos mecanismos para aumentar la susceptibilidad a la gingivitis. Esto puede incluir medicamentos que reducen el flujo salival, drogas que afectan la función endocrina y medicamentos que pueden inducir agrandamientos gingivales o pseudobolsa. Gingivitis inducida por placa bacteriana exacerbada por factores orales. Los factores retentivos de biofilm aumentan la dificultad de la eliminación mecánica y facilitan la acumulación de placa apical al margen gingival, lo que permite la adherencia a la biopelícula y su maduración. Ciertos factores anatómicos del diente, convexidades subgingivales y los márgenes de restauraciones son muy importantes en el control de placa específico del sitio.
y está estrechamente relacionado con la salud o la enfermedad gingival. La sequedad oral es una condición clínica a menudo asociada con síntomas de serostomía. La sequedad oral se manifiesta como una falta de flujo salival, disponibilidad o cambios en la calidad de saliva, lo que lleva a la reducción de la limpieza de las superficies dentarias asociada con un aumento en la inflamación gingival, caries, alteración de sabor, halitosis, inflamación de las mucosas, lengua y encía. Las causas más comunes incluyen medicamentos que tienen acción antiparasimpática, síndrome de Sjögren, acinos salivales fibrosos y respiradores bucales, o con un sellado de labios incompleto. Agrandamiento gingival es influenciado por fármacos. Hay una variedad de medicamentos que afectan el tamaño de los tejidos gingivales. Los medicamentos antiepilépticos, fenitoína y valproato de sodio, ciertas drogas bloqueadoras de canales de calcio, fármacos inmunoreguladores, por ejemplo ciclosporina, y anticonceptivos orales a dosis elevadas. Para las condiciones gingivales influenciadas por medicamento, las bacterias de la placa junto con la droga son necesarias para producir una respuesta gingival exacerbada. No obstante, no todas las personas quienes toman estos medicamentos desarrollarán agrandamientos gingivales, lo que sugiere una susceptibilidad que requiere características específicas. Las características clínicas comunes incluyen variaciones en los patrones interpacientes e intrapacientes del agrandamiento. Ocurre con mayor frecuencia en la zona anterior, con mayor prevalencia en grupos de edades más jóvenes. Su aparición es dentro de los 3 primeros meses de uso del medicamento. Generalmente es observado primero en la papila, ya que se puede encontrar en un periodonto con o sin pérdida ósea, no está asociada con la pérdida de inserción o mortalidad dental. Enfermedades gingivales no inducidas por biofilm. Las alteraciones gingivales no inducidas por placa bacteriana son un grupo diferente de trastornos no inducidos directamente por el acúmulo de placa bacteriana en los márgenes gingivales y que no son resueltos por completo tras la eliminación del biofilm. Estas lesiones pueden estar localizadas en los tejidos gingivales o ser manifestaciones de ciertas enfermedades sistémicas. Aún así, hay que recordar que la gravedad de estos trastornos puede aumentar con el acúmulo de biofilm dental. La clasificación actual y anterior y esta son muy similares. Las enfermedades gingivales no inducidas por biofilm incluyen desórdenes genéticos, infecciones específicas, condiciones y lesiones inflamatorias e inmunes, procesos reactivos, neoplasias, enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas, lesiones traumáticas y pigmentación gingival. Desórdenes genéticos. Dentro de los desórdenes genéticos se encuentra la fibromatosis gingival hereditaria. Es una enfermedad poco frecuente, asociada a factores genéticos. Clínicamente, la afección gingival es generalizada. El tejido es de aspecto fibroso, consistencia firme, no sangrante, asintomática, no tiene predilección por género sexual, se manifiesta con la erupción de la dentición decidua o permanente, y el crecimiento gingival origina problemas funcionales y estéticos, como el desplazamiento dental, diastema, dificultades fonéticas, en el proceso de la masticación, y hay también retraso en la erupción dentaria, caries y enfermedad periodontal, los cuales están relacionados con la retención de placa bacteriana generada por el agrandamiento gingival. Y hay efectos en el desarrollo emocional y psicológico. Infecciones específicas. Comenzaremos con las bacterianas. Las infecciones bacterianas no son comunes. Se pueden presentar en individuos inmunodeprimidos o no. Las lesiones se producen por bacterias y pueden o no acompañarse por lesiones en otras zonas del organismo. Ejemplos de infecciones bacterianas específicas en la encía pueden deberse a Neisseria gonorrhoeae, cuyas lesiones inespecíficas son úlceras o ardor de la mucosa que se presentan con una pseudomembrana blanca con o sin síntomas. La infección con el treponema pallidum que produce la sífilis y una gingiva inflamada con ulceraciones rojas y o la presencia del chancro que es asintomático. La tuberculosis orofacial es una manifestación rara de tuberculosis extrapulmonar, donde hay proliferación nodular o papilar de los tejidos gingivales inflamados, ocurriendo en aproximadamente el 0,1 a 5% de las infecciones por tuberculosis.
Numerosas infecciones virales son conocidas como causantes de gingivitis. Las más importantes están causadas por el virus del herpes simple tipo 1 y 2 y de varicela zoster. El virus del herpes simplex es un virus que causa principalmente infecciones orales leves, como el herpes labial, hasta graves, como la meningoencefalitis. El virus del herpes simple 2 es muy similar, pero da lugar a infecciones anogenitales o herpes neonatal. A pesar de que la mayoría de los casos de primoinfección herpética ocurren de forma asintomática, un porcentaje cursa con un cuadro clínico de gingivostomatitis herpética primaria, cuya manifestación es una gingivitis dolorosa, con vesículas que se ulceran, edema, estomatitis, linfoadenopatía y fiebre. La infección herpética primaria típicamente ocurre en infantes entre 5 a 6 meses de edad. Muy ocasionalmente podría afectar a adolescentes o adultos. Las lesiones recurrentes del herpes simple generalmente ocurren en adultos y tienen un curso mucho menos dramático. El herpes labial es la lesión más común y suele reactivarse con estímulos como el estrés, la ansiedad, la luz solar prolongada o traumatismos. El herpes intraoral recidivante se manifiesta como vesículas en ramillete a nivel de la mucosa masticatoria, que se ulceran rápidamente, ligeramente dolorosa y que cura sin dejar cicatriz en 8 a 10 días. Otras infecciones virales pueden estar causadas por el virus varicela zoster, cuya infección primaria causa varicela, que ocurre principalmente en niños, que se presentan como vesículas pequeñas amarillentas que se rompen rápidamente. La reactivación posterior del virus en adultos causa el herpes zoster, conocido popularmente como culebrilla. Las lesiones unilaterales siguen la distribución del nervio infectado. Si la segunda o tercera rama del nervio trigémino está involucrada, puede haber lesiones en piel y que pueden estar asociadas a lesiones intraorales, incluidas lesiones gingivales y lesiones intraorales que pueden ocurrir solas. Los síntomas iniciales son dolor y parestesia, que pueden estar presentes antes de que aparezcan las lesiones iniciales, que son vesículas, que prontamente se rompen y quedan pequeñas úlceras recubiertas de fibrina, que a medida muchas veces se fusionan y tienen forma irregular. Y esto normalmente está acompañado de fiebre y malestar general. El virus Coxsackie puede causar repargina y la enfermedad mano-pie-boca. La repargina no involucra la gingiva, pero sí se siente en paladar blando y garganta. La enfermedad mano-pie-boca es una enfermedad viral vesicular contagiosa común que afecta la piel y la mucosa oral, incluyendo las encías. Las lesiones se observan principalmente en niños, quienes presentan pequeñas vesículas que después de la ruptura dejan úlceras fibrinosas con lesiones cutáneas similares en manos y pies, y es causada principalmente por los virus Coxsackie A6, A10 y A16. Otras infecciones virales pueden estar causadas por el virus del Molluscum contagioso, que es de la familia de los poxvirus y causa una enfermedad contagiosa con infrecuente manifestación oral. Se manifiesta como pápulas discretamente umbilicadas en piel y en la cara y en los troncos en niños. En adultos, la enfermedad aparece en áreas genitales y es a menudo transmitida sexualmente. El virus del papiloma humano es otra infección viral que presenta manifestaciones bucales. Se han identificado más de 100 tipos de virus de papiloma humano y al menos se detectaron 25 tipos en lesiones orales. Las lesiones orales benignas asociadas con la infección por estos virus incluyen papiloma celular escamoso, condinoma acuminado, verruga vulgar, hiperplasia epitelial focal, y parece estar asociado con distintos subtipos diferentes del virus. Las lesiones benignas orales del virus del papiloma humano no son en su mayoría asintomáticas y presentan como lesiones verrugosas o planas que pueden persistir o regresar espontáneamente. La infección micótica de la mucosa bucal incluye diversas enfermedades como candidiasis, histoplasmosis, aspergilosis, blastomicosis, entre otras. Varias de estas son muy poco comunes y las manifestaciones orales probablemente ocurran con deterioro inmune. Las micosis orales pueden causar lesiones agudas, crónicas y mucocutáneas. La candidiasis es la micosis bucal más común, causada principalmente por Candida albicans, que es un organismo comensal normal de la cavidad oral, pero también es un patógeno oportunista.
Mientras que la infección por cándida se puede ver en cualquier parte de la mucosa, las lesiones en la encía raramente se ven en individuos por lo demás sanos. La característica clínica más común de la infección por candidiasis gingival es el enrojecimiento de la encía insertada, a menudo con una superficie granular y dolor. Numerosas manifestaciones de la mucosa bucal son candidiasis pseudomembranosa, que muestran placas blanquecinas que se pueden desprender con gasa. Las lesiones gingivales nodulares son muy poco frecuentes y se caracterizan por nódulos ligeramente elevados de color blanco o rojizo. La histoplasmosis y la aspergilosis son micosis con lesiones bucales menos frecuentes. La histoplasmosis es una micosis profunda, granulomatosa, que es considerada la micosis respiratoria más frecuente del mundo. El hábitat de este miceto incluye excreta de aves, gallineros y cuevas. Esta enfermedad se adquiere por vía inhalatoria y las lesiones en la mucosa orofaringia se presentan como ulceraciones irregulares, profundas o no, friables y erosionadas de las encías o infiltración y congestión del paladar blando y pilares anteriores, con lesiones en apariencia tumorales y dolor. Son frecuentes las úlceras en lengua. La aspergilosis se caracteriza por una etapa temprana donde se ve una encía marginal violácea, y cuanto más avanza la enfermedad, las lesiones se vuelven necróticas y cubiertas con una pseudomembrana que contiene a las hifas fúngicas. Las etapas tardías de la enfermedad, las lesiones pueden progresar e incluir la destrucción de hueso alveolar, los músculos faciales circundantes. La participación oral es comúnmente secundaria a la infección sistémica. Condiciones y lesiones inflamatorias e inmunes. Las manifestaciones orales de la hipersensibilidad, alergias, son muy poco común. Se observa enrojecimiento y a veces lesiones blanquecinas simil-líquen, y las reacciones pueden deberse a materiales de restauración dental como el mercurio, acrílico, níquel, oro, cromo, paladio, así también como a pastas dentales, enjuagues bucales y alimentos, y son reacciones de alergia por contacto. Dentro de las condiciones y lesiones inflamatorias e inmunes, también se encuentra la gingivitis de células plasmáticas, que es una rara entidad de tipo benigno caracterizada por una inflamación de células plasmáticas en los tejidos subepiteliales de la encía. Tiene un origen desconocido, pero se supone producida por una hipersensibilidad a varias sustancias que provocan una reacción del sistema inmune. Se observa una encía roja aterciopelada, frecuentemente en la zona anterior de los maxilares. El eritema multiforme es una enfermedad vesículo-ampollar aguda, a veces recurrente, que afecta a la piel y a las mucosas, autolimitada y poco común, que se manifiesta con variadas manifestaciones. Puede presentar lesiones redondeadas con una zona central roja o una zona pálida o edematosa con una periferia roja, y también puede presentarse solo con eritema, erosiones y úlcera. Puede estar asociado con lesiones cutáneas, generalmente apareciendo simétricamente en las extremidades distales. La etiología del eritema multiforme no está clara en la mayoría de los pacientes, pero parece ser una reacción de hipersensibilidad inmunológica mediada por linfocitos T. En cuanto a la clínica, clásicamente se distingue entre una forma menor o recurrente y las formas mayores, que incluyen el síndrome de Stevens-Johnson y el síndrome de Lyell. Dentro de las enfermedades autoinmunes de piel y mucosas está el pénfigo vulgar, que es una enfermedad vesículo-ampollar autoinmune de la piel y las membranas mucosas. La afectación de la mucosa oral es común. La enfermedad se caracteriza por ampollas intraepiteliales en la piel y en las membranas, y las lesiones de la mucosa oral, incluidas las lesiones gingivales, pueden preceder a la de la piel y generalmente se manifiestan como una gingivitis descamativa o como lesiones vesículo-ampollares de la encía. Las lesiones tempranas, como el eritema y las erosiones, raramente se observan. El pemfigoide es un grupo de trastornos mucocutáneos causados por anticuerpos hacia los componentes de la membrana basal, resultando en el desprendimiento del epitelio desde el tejido conectivo. La principal manifestación clínica son las lesiones descamativas de la encía, que se presentan como intensas áreas eritematosas.
Por lo general, las ampollas se rompen rápidamente, dejando úlceras recubiertas de fibrina. La separación del epitelio del tejido conectivo en el área de la membrana basal es la característica diagnóstica principal del pemfigoide. Otra enfermedad autoinmune es el líquen plano, que es una enfermedad mucocutánea común con frecuente manifestación en la encía. La característica principal de esta enfermedad es una reacción inflamatoria hacia un antígeno no identificado de la capa epitelial basal. Tiene un potencial premaligno, por lo que es importante diagnosticar, tratar y seguir a los pacientes a través de exámenes orales regulares. Se han descrito distintas formas clínicas. La lesión típica del líquen plano es con la forma de estrías blanquecinas que no se desprenden a un raspaje y que se entrecruzan originando formas arboriformes o estrelladas con un fondo que puede ser normal o eritematoso. A diferencia de las formas blancas, las variantes rojas del líquen plano pueden causar con diferentes grados de dolor y disconfort. En estas formas, el paciente presenta un número variable de úlceras y ampollas en la mucosa oral, que rápidamente se rompen y dejan áreas de erosión dolorosa. En algunas ocasiones, ambas formas clínicas, rojas y blancas, pueden aparecer en un mismo sujeto y parece estar en función del sexo, ya que se observa más en el sexo femenino de mediana edad. El lupus eritematoso es un grupo de trastornos autoinmunes del tejido conectivo en el que se forman anticuerpos contra varios componentes celulares. Esta patología se presenta más en mujeres que en hombres, aunque también están presentes en niños. Hay factores que condicionan el desarrollo de la enfermedad, que son hormonales, ambientales y genéticos, y las dos mayores formas que se describen del lupus son discoide y sistémica. La sistémica puede involucrar una variedad de sistemas de órganos. La forma discoide es una forma crónica leve que involucra la piel y las membranas mucosas, a veces incluso la encía, así como otras partes de la mucosa. La típica lesión se presenta en una área atrófica central con pequeños puntos blancos rodeados de irradiación de estrías blancas finas. La forma sistémica presenta ulceraciones. Las características lesiones en la piel de mariposa rojo oscuro son máculas eritematosas escamosas, fotosensibles ubicadas en el puente de la nariz y mejillas. Dentro de las condiciones inflamatorias granulomatosas se encuentran los agrandamientos de tejidos blandos asociados a algunas condiciones sistémicas. Agrandamientos persistentes de los tejidos blandos de la cavidad oral, así como la región facial, puede ocurrir de forma concomitante con varias afecciones sistémicas, como la enfermedad de Crohn y la sarcoidiosis. La enfermedad inflamatoria intestinal es un desorden inmunoinflamatorio crónico del tracto intestinal, siendo la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa sus dos condiciones principales. La enfermedad de Crohn es una entidad crónica recidivante que afecta desde la boca hasta el ano, con preferencia de la región ileal, y abarca todas las capas de la pared intestinal, con presencia o no de granulomas no caseosos. La incidencia en la enfermedad de Crohn oral es del 6 al 20%, lo cual está muy relacionado con la actividad y el tiempo de evolución de la enfermedad. Se presenta con mayor frecuencia en pacientes jóvenes, se caracteriza por ulceraciones irregulares de bordes elevados y apariencia de adoquines en la mucosa, ulceración lineal y agrandamiento gingival. La sarcoidosis es una patología sistémica que se caracteriza por la presencia de granulomas no calcificantes benignos. Su manifestación clínica suele aparecer entre los 20 y los 40 años y puede afectar a cualquier órgano. A nivel bucal presenta el agrandamiento granular de un rojo muy intenso, nódulos, ulceraciones y recesión gingival, movilidad, pérdida dentaria e inflamación de las glándulas salivales. Procesos reactivos. Épulis es un término que a menudo se aplica a procesos exofíticos que se originan en la encía. El término no es específico y la histopatología es la base de un diagnóstico más específico. Por lo general no hay síntomas. Se piensa los procesos reactivos para representar una respuesta exagerada del tejido a la irritación local limitada o trauma, y se los clasifica según su histología. Se reconocen 4 formas: épulis fibroso, granulomatoso fibroblástico calcificante, granuloma piógeno o épulis vascular, granuloma periférico de células gigantes o central.
Los épules fibrosos, también llamados hiperplasia fibrosa local o fibroma de irritación, ya que se presume sea el resultado de un continuo trauma físico, son más comunes en mujeres y suelen ser asintomáticos. Se presentan como masas rosadas exofíticas, usualmente de superficie lisa, de consistencia fibrosa, unido a la encía de tamaño variable. El granuloma fibroblástico calcificante, conocido como épuli fibroso osificante o fibroma osificante periférico, se produce exclusivamente en la encía y es una masa generalmente derivada de la papila interdental que puede ser pedunculado o sésil y cuyo color va del rojo al rosa, generalmente es más pequeño, de 1,5 centímetros de diámetro, y puede alcanzar algún tamaño un poco más grande. Rara vez causa separación de los dientes adyacentes y reabsorción de la cresta alveolar. El granuloma piógeno presenta varios nombres, se lo conoce como granuloma teleangiectásico, granuloma del embarazo, tumor del embarazo, épulis vascular. Es bastante común y muestra una gran predilección por la encía, que representa el 75% de todos los casos de épulis. Se puede presentar como una masa pedunculada o sésil, ulcerada, lisa o lobulada, de color roja a azulada. El sangrado de la lesión ulcerada es común, pero es típicamente indoloro. Y el granuloma periférico de células gigantes, también llamado épulis de células gigantes, granuloma gigantocelular periférico, generalmente se desarrolla a partir de la encía marginal. El agrandamiento puede ser sésilo pedunculado, de color púrpura y a veces azulado o parduzco, y están comúnmente ulcerados. Neoplasias. El término leucoplasia se refiere a una lesión blanca de la mucosa oral que no se puede caracterizar como cualquier otra lesión definible. Es un diagnóstico clínico que se llega por exclusión, en que todas las otras causas potenciales de una lesión blanca han sido descartadas o tratadas. Las lesiones son generalmente asintomáticas y no se puede eliminar al frotarla. Su superficie es lisa, corrugada o vellosa. Se la asocia al consumo de tabaco y alcohol y aproximadamente el 20% de las lesiones leucoplásicas muestran algún grado de displasia o carcinoma en la biopsia. La mayoría de los cánceres orales están precedidos por una área de larga duración de leucoplasia como resultado. Por lo tanto, la leucoplasia puede ser considerada una lesión premaligna. La eritoplasia es la contraparte roja de la leucoplasia, en el sentido que es una lesión roja que no se puede diagnosticar como cualquier otra enfermedad. La eritroplasia generalmente tiene un potencial premaligno mayor. Las lesiones son muy poco comunes y rara vez afecta la encía. La lesión es roja, a menudo claramente delimitado con una superficie abajo de la mucosa circundante y puede estar asociada con un líquen plano oral. Las neoplasias malignas incluyen el carcinoma de células escamosas, la leucemia y los linfomas. El carcinoma de células escamosas representa aproximadamente el 20% de los carcinomas intraorales y ocurren con mayor frecuencia en zonas de premolares y molares inferiores. Las lesiones ocurren comúnmente en áreas edéntulas, pero también pueden ocurrir en sitios en los que hay dientes. Se presentan como masas exofíticas indoloras, manchas moteadas, rojas y blancas o ulceraciones no curativas que involucran la encía. La movilidad dentaria es común y la invasión del hueso alveolar subyacente es evidente en aproximadamente el 50% de los casos. El carcinoma de células escamosas gingival puede imitar otras lesiones orales que afectan el periodonto, la mayoría de las cuales son de naturaleza reactiva o inflamatoria. Se lo asocia al consumo de tabaco y alcohol. La leucemia es un trastorno hematológico maligno con proliferación anormal y desarrollo de leucocitos y sus precursores en sangre y médula ósea. Se puede clasificar como agudas y crónicas en función de su comportamiento clínico y linfocítica, linfoblástica o mieloide, dependiendo de su origen histogenético. Las lesiones orales ocurren tanto en pacientes con leucemias agudas como crónicas, pero son más comunes en la forma aguda. Los signos y síntomas son variados e incluyen palidez de la mucosa oral, dolor, petequia, equimosis, sangrado gingival y agrandamiento gingival debido a la infiltración de las células leucémicas. También ulceraciones, necrosis en la encía y movilidad dental. Linfoma es un término general que se da a los tumores del sistema linfoide y representan la malignidad hematológica más común. El linfoma puede originarse de las líneas celulares de linfocitos B o linfocitos T.
Ahí son los dos principales tipos de linfoma, el linfoma Hodgkin y el linfoma no Hodgkin, siendo el primero el más común que el linfoma no Hodgkin. En contraste, el linfoma no Hodgkin, las manifestaciones orales del linfoma de Hodgkin son extremadamente raras. La inflamación gingival no específica puede ser la primera manifestación del linfoma no Hodgkin, imitando un absceso periodontal o un granuloma piógeno. El linfoma de Hodgkin está asociado con el virus del herpes barb y se ve una mayor incidencia en pacientes inmunocomprometidos. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas. El ácido ascórbico, la vitamina C, es necesario para diversos procesos metabólicos en tejido conectivo y en la formación de catecolaminas. Clínicamente, el escorbuto se caracteriza por hemorragia gingival, ulceración, hinchazón y dolor, así como una respuesta inmune deprimida. Las lesiones traumáticas de la encía pueden deberse a una amplia gama de causas. Dichas lesiones pueden ser autoinfligidas, iatrogénicas o accidentales. Las lesiones, ya sean físicas, químicas o térmicas, probablemente sean las térmicas las más comunes en la boca. Sin embargo, la literatura periodontal tiene pocas referencias sobre el tema. Dentro de las lesiones traumáticas se encuentra la injuria física o mecánica. La queratosis friccional es el trauma físico limitado por el cepillado que puede ocasionar hiperkeratosis gingival, una lesión blanca claramente demarcada, similar a la leucoplasia asintomática, y en caso de un trauma más violento, el daño va desde una laceración gingival superficial hasta una mayor pérdida de tejido que genera una recesión gingival. Su etiología es el trauma debido al cepillado de dientes inapropiado, ya que algunos pacientes creen que deben cepillar activamente la encía. La capacidad abrasiva del dentífrico y la gran fuerza de cepillado y el movimiento horizontal contribuyen al daño gingival. Estos pacientes presentan una higiene extremadamente buena, abrasión en la zona cervical de los dientes, pero el extremo superior de la papila permanece intacta. A esto se lo llama lesión gingival ulcerativa traumática. El hilo dental también puede producirla, afectando en este caso el extremo superior de la papila. La lesión autoinfligida del tejido gingival generalmente se observa en pacientes jóvenes y suele presentarse como ulceraciones del margen gingival. Los piercings producen lo que se conoce como una autolesión, que es daño tisular inusual, con ulceración en áreas a las que se puede llegar fácilmente con algún elemento para poder producir una lesión mecánica. También este tipo de lesión se puede producir con dedos o instrumentos como la presión de las uñas, aplicación de lápices, cuchillos y otro tipo de instrumentos. Los productos químicos tóxicos pueden producir erosiones superficiales de la mucosa que incluyen reacciones de la encía. La descamación o la ulceración puede estar relacionado con el uso de clorexidina, ácido acetilsalicílico, cocaína, peróxido de hidrógeno o dentífricos. Estas lesiones son reversibles y se resuelven después de eliminar la influencia del tóxico. Las lesiones del tejido gingival también pueden ser causadas por los odontólogos con el uso incorrecto de sustancias utilizadas con fines odontológicos, endodónticos, que pueden ser tóxicos para la encía, incluyendo el paraformaldehído o el hidróxido de calcio, que puede dar lugar a inflamación, ulceración y necrosis del tejido gingival si el sellado de la cavidad es insuficiente. Las quemaduras térmicas de la encía pueden ser frecuentes debido a un apresurado estilo de vida. Con la ingesta de alimentos calentados por microondas y el servicio del auto de las cafeterías. Cualquier parte de la mucosa oral puede estar involucrado, incluyendo la encía. La lesión es dolorosa y eritematosa, con descamación de la superficie coagulada. También se pueden producir vesículas y algunas veces las lesiones presentes como ulceración, petequia o erosiones. Las características clínicas y la historia son importantes para tener un diagnóstico correcto. La lesión gingival debido al frío se ha descrito, pero parece ser muy poco común. Pigmentación gingival. La pigmentación oral se asocia con una variedad de factores exógenos y endógenos, que incluyen drogas, metales pesados, genéticas, disturbios endocrinos como la enfermedad de Addison, el síndrome de Albrecht y el síndrome de Peutz-Jeghers, y reacciones postinflamatorias. La pigmentación fisiológica suele ser simétrica y ocurre en la encía, mucosa bucal, paladar duro, labios y lenguas.
Son áreas de color marrón a negro difusamente pigmentada, muy a menudo presentes en personas de piel oscura. Un factor etiológico primario en la pigmentación melanocítica de la mucosa es fumar cigarrillos. La melanosis del fumador son áreas marrones que ocurren con mayor frecuencia en la encía vestibular del sector anterior del maxilar inferior y son depósitos de melanina sintetizada debido a la influencia del tabaquismo. Mejora gradualmente o puede resolverse completamente al dejar de fumar. La pigmentación inducida por fármacos puede ser causada por la acumulación de melanina, depósitos de drogas o los metabolismos de las drogas, síntesis de pigmentos bajo la influencia de una droga o deposición de hierro después del daño de los vasos. Derivados de la quinina, tales como la quinolona, hidroxiquinolona y amidiaquinina, que son medicamentos antipalúdicos que causan pigmentación de las mucosas gris azulado o negro, puede ocurrir con frecuencia en el paladar duro, incluyendo la encía palatina. El uso a largo plazo de minoxidilina está asociado con la pigmentación del hueso alveolar y dientes. Cuando se ven cambios en el hueso a través de la mucosa relativamente delgada, la encía puede aparecer gris y se ve principalmente en la región anterior de los maxilares. Ciertamente la pigmentación por minoxidilina inducida en los tejidos blandos es mucho menos común y ocurre principalmente en la lengua, los labios y la mucosa bucal y las encías. La pigmentación de las mucosas debido a la amalgama es frecuentemente visto en la encía y la mucosa alveolar. La lesión está bien definida, decolorada, azul, negruzca o grisácea, que no es elevada. Las imágenes radiográficas pueden demostrar subyacencia de restos de amalgama, que pueden ser el resultado de fracturas de amalgama durante las extracciones o debido a pequeños derrames de partículas de amalgama en procedimientos restaurativos dentro de heridas. Si desean consultar la bibliografía, deberán remitirse a la clasificación de enfermedades y condiciones periodontales y periimplantarias en cualquiera de estas publicaciones. Con esto terminamos la primera parte de la clasificación. Muchas gracias.